Bienvenidos a una nueva entrega de Vida Inteligente por Caraota Radio Virtualmente Real. Un programa cargado de información interesante, buena música y mucho optimismo. En los controles y la edición está Yelima Acevedo, en la producción Naomi La Cruz, en la gerencia de producción Mirla Castellanos y al frente de esta hora de Vida Inteligente, quien tiene el gusto de acompañarles, Adrián Barros. El programa llega a ustedes gracias al Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de la obesidad. @cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. 10 años transformando vidas. Vamos con buena música en Vida Inteligente. Bueno, llegamos al viernes 8 de mayo, 129º día del año, quedan 237 para despedir este 2020. Hoy en el programa vamos a conversar con Fabiola Ortega, psicopedagoga, especialista en neuropsicología aplicada. Ella está en Santa Marta, en Colombia, y nos estará brindando herramientas para una mejor convivencia con los niños en esta cuarentena. Hoy es el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en conmemoración del nacimiento de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. En un principio, el emblema de la Cruz Roja consistió en una cruz de color rojo sobre un fondo blanco como inspiración de la bandera suiza. Años más tarde se unió como emblema la Media Luna Roja y el cristal rojo sobre fondo blanco. Todos ellos forman parte de emblemas humanitarios reconocidos oficialmente en numerosos países del mundo. También hoy es el primero de los 2 días del recuerdo y la reconciliación en conmemoración de la Segunda Guerra Mundial. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró los días 8 y 9 de mayo con el fin de recordar que en estas fechas se produjo la rendición incondicional de la Alemania nazi ante las fuerzas aliadas. En Europa esta fecha lleva por nombre Día de la Victoria. Comenzamos a revisar la historia en Vida Inteligente. En 1794 en París, el químico francés Antoine Lavoisier fue apresado, condenado y guillotinado en el mismo día. Antoine Laurent de Lavoisier fue un químico, biólogo y economista francés considerado el creador de la química moderna junto a su esposa, Marianne Pierret, por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire, la ley de conservación de la masa o ley Lomonosov-Lavoisier, la teoría calórica y la combustión y sus estudios sobre la fotosíntesis. Trabajó en el cobro de contribuciones, motivo por el cual fue arrestado en 1793. Importantes personajes hicieron todo lo posible para salvarlo. Cuando se expusieron al tribunal todos los trabajos que había realizado Lavoisier, se dice que a continuación el presidente del tribunal pronunció la famosa frase: "La República no precisa ni científicos ni químicos, no se puede detener la acción de la justicia". Lavoisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794 cuando tenía 50 años. Lagrange dijo al día siguiente: "Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra persona que se le pueda comparar". En 1880, un día como hoy, murió Gustave Flaubert, padre del análisis psicológico y autor de grandes novelas como Madame Bovary y Salammbô. 6 años más tarde, en 1886, John Pemberton patenta la Coca-Cola, bebida de color verde a base de extractos de hojas de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada y gas carbónico. A partir de 1919, Coca-Cola se expandió por el extranjero alcanzando gran popularidad. Al hacerse famosa la bebida, en 1886 se le ofreció a su creador venderla en todo Estados Unidos. Él aceptó, vendió la fórmula de su producto en escasos $2.300 y se abrieron varias envasadoras en Estados Unidos. Más tarde, 2 abogados compraron la empresa e hicieron que Coca-Cola llegara a todo el mundo. Y a partir de ahí se convirtió en The Coca-Cola Company. En 1887 nació Tito Salas, reconocido pintor venezolano, considerado uno de los pioneros del arte moderno en nuestro país. Según Arturo Uslar Pietri, su virtud como artista plástico ha sido pintar para enseñar la historia. Y hablando de arte, en 1903 murió en las Islas Marquesas Eugene Henry Paul Gauguin, pintor impresionista cuya obra está considerada entre las más importantes del siglo XIX. En 1914, un día como hoy, se crea la Paramount Pictures, una de las productoras más famosas y exitosas del séptimo arte. Y un 8 de mayo de 1933,
Gandhi comienza una huelga de hambre de 3 semanas para protestar por la opresión del gobierno británico en India. Y para terminar nuestro paseo por la historia, en 1970 sale a la venta el último álbum de estudio lanzado por los Beatles, Let It Be. Además, junto al lanzamiento se anunció su separación. Fue un álbum controvertido desde su concepción. Una vez que dejaron de tocar en vivo en 1966 por la imposibilidad de plasmar su música en el escenario, los Beatles se propusieron grabar un álbum para tocar un último concierto en vivo, tal vez en un barco o en un lugar público. Es así como las sesiones de grabación del disco, que por aquel entonces se llamaba Get Back, aludiendo al regreso a las raíces rock and rolleras del grupo, comenzaron a ser filmadas en 1969 por el cineasta Michael Linson Hogg. También en 1970 se editó este material grabado por Linson Hogg en un documental convertido en película con el mismo título del disco, Let It Be. El film ganó el Oscar a la mejor banda sonora, mejor adaptación musical de 1970 por la canción del mismo nombre, Let It Be. Sin embargo, solo Paul McCartney recogió el premio. Continuamos con Vida Inteligente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caraota Radio en Instagram, Twitter y Facebook. Adrián Barros es mi Instagram. Somos www.caraotaradio.net y también estamos en YouTube, en nuestro canal Caraota Radio. Continuamos descubriendo cosas, por ejemplo, tanorexia, o cuando estar bronceado se convierte en una obsesión. La tanorexia es un deseo compulsivo de estar o permanecer bronceado. Durante mucho tiempo fue considerado simplemente como un comportamiento excéntrico, pero no se le catalogaba como una adicción o trastorno. Sin embargo, un estudio adelantado en 2005 por un grupo de dermatólogos cambió la percepción de esto. En la actualidad, la tanorexia se aborda como una adicción, ya que cumple con todos los criterios para ello. El estudio de 2005 sugirió que quienes tienen este tipo de comportamiento presentan patrones de conducta similares a los de otras formas de adicción como el alcoholismo. La tanorexia se define como una adicción al bronceado. Quien la padece experimenta una necesidad obsesiva por tener un tono de piel más oscuro, pero nunca está conforme con el tono de piel que consigue. No hay acuerdo pleno entre los expertos sobre el hecho de si se trata de un trastorno psiquiátrico independiente o si constituye una modalidad del trastorno dismórfico corporal. También hay quienes señalan que debe catalogarse como síndrome, ya que hay aspectos de este problema que todavía no cuentan con suficiente evidencia científica. Quien la padece no toma en cuenta las consecuencias que se pueden derivar de una exposición continua al sol o a las cámaras de rayos UV. Sufren una necesidad obsesiva de oscurecer su piel y los posibles riesgos de salud no los persuaden de moderar su conducta. Lo más habitual es que quienes padecen tanorexia no acepten que tienen un problema. Es frecuente que consulten al médico por quemaduras de piel o por otras dificultades de salud derivadas de sus excesos, pero se negarán rotundamente a admitir que esa es la causa. Este problema es muy similar a la anorexia. Mientras que en la anorexia una persona se mira al espejo y se ve gorda, así esté en los huesos, en la tanorexia la persona se ve blanca aunque esté totalmente bronceada, inclusive con quemaduras en la piel. El abordaje debe ser consultado con un profesional de la salud mental para que se trabaje sobre las causas que desencadenan esta conducta. Lo más frecuente es que los que padecen tanorexia tengan problemas de autoaceptación, que deben ser tratados por un especialista. Continuamos con Vida Inteligente. ¿Qué nos dice el ejemplo del Viagra sobre la búsqueda de medicamentos para tratar el COVID-19? Cuando el Viagra apareció por primera vez en Estados Unidos, hace poco más de 2 décadas causó gran revuelo. Tal fue el impacto de la pastillita azul que permitía a los hombres con impotencia volver a mantener relaciones sexuales, que muchos compararon su llegada con la revolución que trajo consigo la píldora anticonceptiva. Diseñado originalmente por la farmacéutica Pfizer para tratar la angina de pecho, el dolor causado por la reducción del flujo sanguíneo hacia el corazón, el fármaco reveló durante los ensayos clínicos un efecto colateral interesante y totalmente inesperado: numerosas erecciones en los hombres que lo habían tomado. El laboratorio estaba a punto de abandonar los ensayos cuando concluyó que el fármaco no era mejor que otros para tratar el problema coronario, pero decidió seguir adelante tras el azaroso descubrimiento. En la actualidad, el Viagra
No solo se recomienda para la disfunción eréctil, sino también en dosis más bajas con el nombre comercial de Revatio, que se utiliza para tratar la hipertensión pulmonar. Puede que este sea uno de los ejemplos más citados de lo que se conoce como reposicionamiento de medicamentos, también llamado readaptación o reperfilación de fármacos, pero es tan solo uno de muchos ejemplos en los que una droga desarrollada para tratar una enfermedad acaba siendo utilizada para otra cosa. Esta estrategia, dicen los expertos, tiene numerosas ventajas. Por ello, en la desesperada carrera por encontrar un tratamiento efectivo contra el COVID-19, una gran variedad de fármacos han sido puestos a prueba con distintos grados de éxito, desde la cloroquina y uno de sus derivados, la hidroxicloroquina, hasta remdesivir e interferón beta. Pero ¿qué beneficios pueden ofrecer realmente medicamentos que no están preparados para atacar al nuevo coronavirus y desde cuándo se usa con éxito esta estrategia? Uno de los principales beneficios, le dice a la BBC Munir Pir Mohamed, profesor de farmacología clínica y molecular de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido, es la cantidad de tiempo que se puede ahorrar. Para crear una droga desde cero, primero tienes que desarrollarla en los laboratorios, hacer estudios sobre su efecto en las células, luego estudios preclínicos y demás cosas antes de que puedas hacer pruebas en seres humanos y pasar por varias fases hasta obtener una licencia. Este proceso puede tomar entre 10 y 17 años y no disponemos de ese tiempo para encontrar un tratamiento para el COVID-19. Incluso si lo aceleras, demoraría al menos 5 años introducir una nueva droga en el mercado. La ventaja de reposicionar medicamentos es que el fármaco ya se ha probado en humanos, por eso hay una gran base de datos sobre su seguridad, sobre cómo se absorbe, se procesa y se elimina. Lo único que falta saber es si funcionará o no para COVID-19 y eso lo puedes confirmar con estudios en humanos de forma mucho más rápida. Pir Mohamed aclara que es crucial probar estos fármacos en ensayos clínicos, en oposición a suministrárselos directamente a los pacientes, porque no hay ninguna seguridad de que funcionen. Sus beneficios para una condición diferente solo pueden demostrarse en un ensayo clínico aleatorio correctamente supervisado. Esto es Vida Inteligente. Es momento de hablar del Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de la obesidad y sus enfermedades asociadas. El Dr. Miguel Luces Izquierdo tiene alianzas con distintas clínicas de Caracas con alto nivel de calidad y ética. Si quieres solucionar definitivamente tu problema de obesidad, consulta a nuestro equipo 0414-889-1144 o @cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. Dr. Miguel Luces Izquierdo, 10 años transformando vidas. En esta parte de Vida Inteligente vamos a conversar con Fabiola Ortega, psicopedagoga, especialista en neuropsicología aplicada. Ella está en Santa Marta, en Colombia, y ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros. Buenas tardes, Fabiola, bienvenida a Vida Inteligente. Comenzamos preguntando cuál sería la rutina más efectiva para establecer en este periodo de confinamiento con los niños. La rutina más efectiva para trabajar con los niños en este periodo de confinamiento indiscutiblemente es enseñarle a nuestros hijos lo que es la felicidad. La felicidad no es lo que nos pasa, no tiene nada que ver con este periodo que estamos viviendo, sino cómo vamos a interpretar lo que nos está sucediendo. Entonces es importante que llenemos la cabeza de nuestros niños y el mundo interior de ellos a través de expresiones optimistas y positivas. Esas expresiones van a ser una garantía de salud para la vida y les van a generar la felicidad. La felicidad no es lo mismo que el bienestar. El bienestar es lo que va a calmar nuestros sentidos porque son las cosas que nosotros adquirimos para estar cómodos. Cuando nosotros entonces le explicamos a nuestros hijos que estamos felices a pesar de estar encerrados, el niño va a gestionar la emoción de manera positiva. Después que los adultos nos estabilizamos, le pasamos a nuestro cerebro el único antídoto que tenemos para vivir felices, que es el amor. Generamos hormonas que segregan confianza y felicidad y nos dan sensación de placer. Entonces hablamos de las hormonas de la felicidad, la dopamina y la serotonina. Si tenemos eso estable, podemos hablar de que
vamos a conseguir mayores niveles de seguridad si tenemos estructurado el día a día, con el propósito de poder predecir lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es efectivo? Crear un horario. ¿Por qué? Porque el horario nos va a brindar tranquilidad y mantiene a nuestros hijos involucrados en la rutina o en la dinámica que vamos a realizar durante el día. Pero ese horario no debe ser excesivamente exigente ni rígido. Ahí es cuando el optimismo nos va a llevar a ser flexibles. Es importante que nosotros entendamos que generar una rutina es tener una serie de pasos que van a permitir que los hábitos en nuestra vida estén plenamente desarrollados. ¿Qué necesitamos mantener en nuestros hijos? Podemos hacerles entender que lo principal dentro de una casa es la paz mental, la limpieza y el amor propio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a levantarnos todos los días a una misma hora. Después de levantarnos, nos aseamos y después de asearnos, nos cambiamos la ropa, nos ponemos una ropa cómoda. Todo depende de las exigencias de cada colegio. Hay colegios que exigen que los niños se coloquen el uniforme, hay colegios que exigen que no. Lo importante es quitarse la pijama. Luego de eso, desayunar juntos en familia, empezar a hacer las tareas de la clase, tener un tiempo de recreo donde el niño va a tener 30 minutos de descanso. Luego, en ese momento de descanso, el niño debe merendar, hacer tiempo de ocio, leer juntos un cuento y así ir incorporando e integrando de manera paulatina y progresiva nuevas rutinas a este periodo de confinamiento. Lógicamente habrá días y habrá momentos mejores y habrá días y habrá momentos peores, pero mientras más convencidos estemos nosotros de que todo este proceso genera un cambio y ese cambio va a ser positivo mientras sepamos enfrentarlo, mejor va a ser nuestra capacidad de afrontamiento. Entonces, rutinas efectivas van a depender de lo que el adulto decida llevar a cabo. Si el adulto está colapsado, el niño va a estar colapsado. Si el adulto transmite optimismo, eso le va a garantizar al niño la estabilidad y la felicidad y le va a permitir al adulto entonces generar estrategias como un horario, una hora de comida, una hora de baño, una hora de sueño, y así entonces vamos a estar dándole sentido a nuestra vida dentro de un ambiente cerrado. Recordemos que los que estamos en una casa nos amamos y el amor se manifiesta de múltiples formas. Entonces, aunque haya situaciones, momentos, ocasiones donde no te tolero, mi visión optimista va a garantizar que nos vamos a tolerar, nos vamos a respetar y nos vamos a mostrar amor. Eso es lo que es más efectivo para este periodo de confinamiento. ¿Y de qué manera didáctica se puede explicar el tema del coronavirus? ¿De qué manera didáctica podemos explicar el tema del coronavirus? Es necesario hablar con naturalidad. Es indispensable ajustarnos a la edad del niño con el que vamos a hablar. Y para hablar necesitamos preguntarle sobre sus preocupaciones. Esto nos va a permitir resolver las dudas del niño y además calmar sus miedos. Cuando hablamos de lo didáctico, tenemos que siempre estar interesados en el efecto que va a causar en la población que lo recibe. Entonces, el objetivo de hablar con un niño del coronavirus va a ser reducir su sensación de ansiedad, la ansiedad que le produce el no poder salir y no saber qué está pasando afuera, y disminuir sus miedos. El miedo a qué? A enfermarse o a morir. Tenemos que reconocer que a nivel mundial esta enfermedad ha sido la única que nos ha puesto de frente ante temas tan importantes como la salud y la muerte.
Entonces es clave que el niño conozca que el cuidado de su cuerpo está en sus manos. Entonces debemos hablarle sobre la higiene básica, como lavarse las manos a menudo y darle las explicaciones de cómo debe toser, cómo debe utilizarse el tapaboca y si es obligatorio la necesidad de usar los guantes. El niño debe conocer su propio cuerpo y cuáles son las funciones de su propio cuerpo. No debemos esperar a ver que el niño nos pregunte o busque información. Somos los adultos los que debemos hacerle preguntas y explorar. ¿Por qué? Porque en ocasiones el niño va a sentir que nosotros estamos angustiados y por evitarnos la angustia se va a quedar callado. Pero eso es egoísta. El niño debe mantenerse informado. Entonces hay que comentarle las situaciones e intentar en la medida de lo posible que el niño se sienta conectado con el mundo que lo rodea. No tenemos que darle todas las respuestas a sus preguntas. Eso no nos va a hacer malos padres. Es importante también comentarle que eso no lo sabemos y no lo sabemos, pero que como familia lo podemos investigar para poder expresarle su inquietud. Mientras más francos seamos, el niño con más confianza se sentirá de comunicarse con nosotros. Si hablamos de un niño en edad preescolar, la mejor forma de explicarlo de cómo se transmite es una manera didáctica con un guante. Colóquense un guante, comiencen a pintar el guante con gotas como si se estuviesen lavando las manos y que el niño vea cómo algunas partes del guante se manchan y otras no. Así sucede en el caso de este virus. Se puede contaminar a través de las partículas que sale de nuestra boca. Entre ellas está la saliva. Para hacerlo más pedagógico, puede retirarse ese guante e inflarlo. Así como un globo se llena de aire, cuando hablamos soltamos aire y en ocasiones soltamos partículas de saliva. Esas partes líquidas que se encuentran en las lágrimas, en el moco o en la saliva, se transmiten sin querer y se quedan en la superficie. Por eso es que es supremamente importante mantenerse limpio para evitar que el virus entonces entre a nuestro cuerpo por las mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? Las que están en nariz, ojos y boca. Se lo explicamos con la pintura roja en el guante, luego inflamos ese guante y después de inflar ese guante le hablamos de la saliva y de las mucosas. En el caso de los más grandes podemos hablar de lo que hace un superhéroe. Un superhéroe se cubre sus mucosas para no notarse ante los demás y aún así salvar vidas. Nosotros, al utilizar el tapaboca, estamos siendo superhéroes porque no estamos pensando solamente en el cuidado de nosotros, sino en el cuidado de las personas que nos rodean. ¿Por qué superhéroes? Porque esto termina siendo una infección viral y entonces todos podemos llegar a transmitir el virus si no tenemos puesta nuestra coraza o nuestra vestimenta de superhéroes. Entonces, en esta casa somos unos superhéroes que combatimos el coronavirus. Entonces, ahí está. ¿Cómo vamos a hacer la explicación y cómo podemos hacer esa explicación didáctica? Sí, la clave siempre va a ser prestar atención a las expresiones faciales del niño, prestar atención a las necesidades, si pela los ojos, si se retrae porque se sorprende, si se asusta. Es clave que nosotros garanticemos que cuando estemos hablando o estemos explicando, el niño esté conectado con nuestro lenguaje corporal y nuestras verbalizaciones. De esa manera es la forma más didáctica que encuentro para explicársela. Esto es Vida Inteligente. ¿Qué deben tener en cuenta los padres al momento de ejercer la función de educador en casa? Los padres deben tomar en cuenta en el momento de ejercer la función de educador que son padres. La clave es esa. El objetivo principal de ustedes es que su hijo aprenda de una forma lúdica, de una forma dinámica, de una forma sistemática y progresiva, pero no se pueden cuestionar
si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Porque en este caso, el rol principal que ustedes ocupan en la vida de sus hijos es ser padres. Entonces, la clave de todo esto va a ser conocer quién soy. Yo soy el papá de este niño. Entonces, yo le voy a explicar a este niño la rutina de esta dinámica de estar en casa. Y aunque yo estoy trabajando, yo le puedo explicar a este niño que va a haber momentos en que yo voy a estar ocupado y momentos en que voy a estar desocupado para ayudarlo. Usted le va a contar a su hijo sobre los horarios disponibles para compartir con él y para dejarlo solo. Es indispensable que usted organice el horario de clases de su hijo. La maestra previamente debe habérselo entregado. Entonces el niño necesita saber que los lunes son de lengua, los martes son de matemática, los miércoles son de artes plásticas, los jueves son de deporte y los viernes son de ciencias sociales y naturales, con el propósito de que el niño pueda vincularse con una materia y reconocer, como cuando se pone el uniforme de deporte, que es día jueves porque le toca deporte, de la misma manera reconocer el día de la semana en el que se encuentra. Usted va a aplicar todas las herramientas y estrategias metodológicas que tenga para explicar lo que usted considera que es lo que la maestra desea transmitir. Pero como su función es ser padre, usted va a explicar y preguntarle a su hijo si lo está captando. Si usted considera que su hijo no lo está captando, no se quede con ese problema, porque ese problema no le pertenece a usted, ese problema le pertenece a la maestra. Entonces, en ese momento usted va nuevamente a comunicarse con la maestra y decirle que su hijo no captó la explicación, que necesita de su ayuda. Ese acuerdo que usted haga con la docente le va a hacer a usted drenar una actividad que no le corresponde tener, porque su rol es tener en casa un espacio y un horario para que su hijo haga las tareas escolares, más no ser el docente. Entonces, tener claro que si tu rol es ser padre, tu rol va a ser ordenar la dinámica de tu hijo para que tu hijo esté seguro de ejercer su sistema de aprendizaje y de enseñanza. Entonces es importante dejar espacio para ti como persona, como papá, para organizar qué actividades vas a hacer con tu hijo, pero no cargarte, porque aunque estás cumpliendo una función de docente, tu rol en casa es ser papá, es ser mamá. Es importante que tengas cuidado en las autoexigencias que te hagas a ti mismo y la forma en que diriges la perfección cuando tu hijo escriba, cuando tu hijo se siente, cuando tu hijo capte o comprenda. A veces nosotros, cuando queremos regañar, personificamos el regaño. Entonces, en vez de decirle puedes hacer la letra mejor, comenzamos a decir tienes una letra horrorosa. Esos mensajes llegan a nuestro sistema nervioso central y se conectan como una parte importante de nuestra vida. Si mi mamá me dice que mi letra es horrorosa, es porque realmente mi letra es horrorosa. Entonces es importante recapacitar cómo vamos nosotros a dar la valoración de la actividad escolar de nuestros hijos. No debemos ser ni autoexigentes con nosotros mismos ni perfeccionistas con ellos, pero sí debemos ayudarlos a competir con ellos mismos de la mejor manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Le vamos a ayudar a comparar. Ayer hiciste una mejor letra que hoy. Ayer trabajaste con mayor concentración que hoy. Que el niño pueda evaluar su propio rendimiento fijándose metas y objetivos, ayudándolo a pensar en grande, pero actuar en pequeño. Eso requiere indiscutiblemente de nosotros que tengamos el poder de ser asertivos. La asertividad es el punto intermedio entre la pasividad y la agresividad, pero es saber decir sí o no sin temor a equivocarme. Entonces los papás tenemos que garantizar qué cosas vamos a hacer y qué cosas no vamos a hacer. Por ejemplo, yo
sería incapaz de sentarme con mi hijo a explicarle matemáticas. ¿Por qué? Porque yo sé que no es mi fuerte, pero mi esposo se puede sentar a explicárselo. Entonces yo en ese momento cedo la batuta, pero antes de cederla, yo la reconozco en mí misma. Yo puedo ayudarte en castellano, en historia, en ciencias sociales y en ciencias naturales. Tu papá te puede ayudar en matemática, en física, en química. Reconocer cuál es mi límite y así poder entonces trabajar la voluntad en nuestros niños. Vuelvo a hablar aquí de los pensamientos positivos. Tenemos que pasar mensajes cognitivos positivos. Si nosotros a nuestros niños le pasamos mensajes cognitivos positivos, en nuestro sistema nervioso central se produce algo que se llama neurogénesis. Es la conexión de nuevas neuronas. Entonces, ¿qué vamos a generar? Que el niño se sienta capaz, que se empodere de su rol de estudiante, que su rol de estudiante es en la casa y es en el colegio. Y entonces él así va a tener mejor actitud ante la tarea que le estamos colocando. Eso genera también atención y la voluntad para terminar lo que empezó. La clave está en que nosotros estemos claros que nuestro rol en la casa es ser mamá. Una mamá da amor, pone normas, pone límites, pero también reconoce sus limitaciones. Bueno, ¿y qué hacer si los niños no se motivan con las propuestas del aula virtual? Bueno, yo realmente siento que lo que afecta a nivel de salud mental de los niños es la actitud con la que los adultos vamos a gestionar la emoción. Entonces, los adultos siempre vamos a ser catalizadores de las emociones de los niños. Si nosotros estamos histéricos o con un miedo excesivo o con una ansiedad excesiva, por supuesto que nuestros niños van a estar igual. El miedo en estos casos es permitido. Lo que no es permitido o lo que puede generar necesidad de consultar con especialistas es el pánico. El pánico es eso que nos impide actuar, lo que le da miedo salir de la casa, asomarse por la ventana. Ese pánico puede ser una de las afectaciones que tengan los niños a nivel de salud mental, pero está vinculado también cómo el papá está, papá y mamá, cómo están recibiendo la información. Entonces, en situaciones novedosas somos espejo en el que los niños se van a mirar para saber cómo actuar. El confinamiento está afectando la salud mental de los adultos. Si los adultos no nos calmamos, vamos a afectar la salud mental de los niños. Los niños tienen una capacidad de adaptación que nos dan lecciones a los adultos. Entonces, el que menos se ha afectado en este periodo de confinamiento es el niño. Incluso su capacidad de respuesta a las clases virtuales ha sido magistral. O sea, que el niño pueda saber que para que la maestra vea lo que él está haciendo tiene que voltear el cuaderno y acercar el cuaderno a la cámara. Eso es una muestra perfecta de la plasticidad que puede tener el cerebro para conectarse con situaciones novedosas. Entonces, los menores, si nosotros estamos tranquilos, ellos van a estar tranquilos y regulados. Todo va a depender de nuestra calma y de nuestra serenidad. En estos días, todo lo que nosotros tenemos que sentir como reto es no perder el control. Debemos seguir esforzándonos en ser modelos positivos para que nuestros hijos puedan aprender a gestionar sus emociones. Hay niños que se encuentran preocupados, incluso hay niños que se encuentran tristes porque han perdido contacto con los abuelos o han perdido contacto con amigos o familiares. En ese sentido, podríamos compartir con nuestros niños reuniones vía Zoom, reuniones vía Jitsi, reuniones que permitan que ellos jueguen, interactúen, se diviertan con esos seres queridos a los que no pueden sentir cerquita. Entonces, en procesos emocionales debemos vincular las emociones. ¿Cómo vinculamos las emociones? Conectándonos con las personas que queremos, conectándonos con las cosas que nos hacen falta. Salud mental va a estar bien si nosotros estamos bien, va a estar alterada si nosotros estamos alterados. Entonces, es importante aquí hablar de inteligencia emocional.
cómo trabajamos inteligencia emocional en nuestros hogares, entendiendo todas y cada una de las emociones que podemos expresar. Las básicas son alegría, tristeza, sorpresa, miedo, serenidad y rabia. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a reconocer en sí mismos y entender cómo nosotros podemos expresar esas emociones, eso lo va a ayudar a gestionarlas. Gestionarlas es decir, mamá, siento rabia y me voy a apartar. Mamá, estoy en calma y entonces voy a tomar agua. Y así va a desarrollar la empatía, que es la capacidad de poder ponerme en los zapatos de mamá o de papá cuando están un poquito estresados o cuando están muy pasivos a la situación. Educar en el optimismo, vuelvo a la clave. La felicidad se aprende y nosotros siempre queremos enseñar a nuestros hijos a ser los mejores. Entonces, le explicamos lo que está pasando, planeamos juntos lo que podemos hacer en la medida de lo posible, buscamos que nuestros hijos se mantengan distraídos y que se sientan bien. De esa manera, la salud mental va a estar ordenada. Si hablamos de salud física, bueno, hay muchos estudios que dicen que los niños son asintomáticos, pero que pueden ser portadores del virus y que el peligro es cuando ellos están en casa, que puedan entonces llevarnos el virus. En ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar la salud de nuestros niños, que se laven las manos, que mantengan su tapaboca, que cuiden y limpien las superficies en donde están, porque si mantenemos medidas higiénicas elevadas, el virus se va a alejar de nuestras vidas. Entonces, el confinamiento afecta de acuerdo a la capacidad de entereza que yo tenga para enfrentarlo, pero siempre va a depender de que el adulto se empodere de la situación que debe manejar y cómo debe manejarla. ¿Que vamos a sentir miedo? Eso lo tenemos que reconocer, lo tenemos que validar y lo tenemos que identificar. Pero también entonces podríamos pensar, bueno, yo estoy en mi casa, estoy cuidándome, estoy teniendo todas las medidas de seguridad, ¿qué es lo peor que me puede pasar? A pensar en mis seres queridos también, entonces garantizar que nuestros seres queridos están bien cuidados y entonces empezar a desmitificar esos miedos, desmontar esos miedos para poder entonces buscar la serenidad. Si el adulto está sereno, el niño seguramente va a estar sereno y va a disminuir cualquier peligro que pueda tener en su vida emocional o en su vida social. Lo social en estos momentos lo podemos explotar a través de WhatsApp, a través de Zoom, a través de los múltiples canales que tenemos para comunicarnos. Lo peor es pensar que no vamos a llegar a contactarnos con los demás. Si el niño le hace falta el abuelo, comuníquese con el abuelo. Le hace falta el amigo, comuníquese con el amigo. Le hace falta la explicación de la maestra, comuníquese con la maestra. Entonces hay que ampliar las redes de apoyo y agarrarnos de esas redes de apoyo para evitar sentirnos solos. Entonces, calma, cordura y redes de apoyo. Esto es Vida Inteligente. ¿Qué actividades recomienda usted para afianzar la relación entre padres e hijos, especialmente en este momento? Mis actividades favoritas son dar muestras de amor. El único antídoto para la felicidad es el amor. Nosotros podemos sentir sensación gratificante o sensación de alegría y segregar esas hormonas de confianza y felicidad en nuestro cuerpo a través del cerebro. Entonces, una de las actividades que a mí me parecen así súper emocionantes es sentarnos juntos en familia y hablar de los momentos felices. Entonces podríamos hablar del matrimonio, podríamos hablar del embarazo, podríamos hablar del nacimiento y generar entonces en ese momento climas de confianza, hacer juegos de palabras donde mamá vincula su nombre con el nombre del niño, hablar de la importancia del apellido, de por qué portamos el apellido de mamá, por qué portamos el apellido de papá, de dónde vienen los apellidos, la importancia que ha sido para la familia el primer ser humano de la familia que representa ese nombre, eso que habla acerca de la identidad y de la identidad familiar. Yo siento que lo positivo de este coronavirus es que ha hecho que nosotros lleguemos a conocer cosas que
antes sabíamos a oídas de nuestros hijos, pero que no las habíamos vivenciado. Entonces, explotar esas fortalezas, explotar esas cosas hermosas que no conocíamos, pero que nos han encantado. Y todo eso viene a través de la comunicación y el compartir. Entonces vamos a compartir a través de verbalizaciones. Apartemos el juego, apartemos la TV, apartemos los dispositivos móviles. Sentémonos a hablar, a dialogar de cosas que compartimos como familia. Algo tan simple como una foto, tomar leche los niños y un café los adultos acompañado de galletas, un momento de té para toda la familia. Hacer ejercicios. A través del ejercicio liberamos toxinas y al liberar toxinas se genera en nuestro cuerpo una sensación de bienestar que además favorece que podamos dormir en las horas adecuadas. Es importante también que detectemos las situaciones tóxicas dentro del hogar y también poder pensar si es tóxico para mí o es tóxico para todos y hacer que la persona que está generando esa situación tóxica se concientice o enseñar al niño y a la persona que puede percibir lo tóxico a apartarse sin necesidad de aislar a la persona. Preguntarnos, ¿lo que está pasando me afecta a mí o puedo bloquear los ataques que yo estoy sintiendo? Y también enseñar al niño a detectar esas personas que son vitaminas, esas personas que nos llenan de alegría, como los abuelos en la vida de los niños. Debemos también nutrirnos de mensajes cognitivos positivos. Tú eres el mejor. Tus respuestas siempre son las mejores. Eres el mejor hijo que Dios me pudo haber regalado. Eso hace que entonces el niño modifique las zonas de su sistema nervioso central o su cerebro y piense siempre en positivo de sí mismo. A mí me gusta mucho meditar de el por qué estás en mi vida, lo que me has enseñado en mi vida como hijo, lo que la familia me ha enseñado en mi vida como familia. Y no puedo dejar de hablar de las emociones. Indiscutiblemente, jugar con revistas, con cuentos, con diferentes cosas que tengamos en el hogar sobre las expresiones caracteriales o faciales que podamos observar en las láminas y además indagar por qué crees tú que la estás sintiendo, qué crees tú que está pasando allí, para que entonces el niño nos pueda hablar desde lo más interior de su vida. Hablar me parece que es lo más importante para que podamos afianzar las relaciones. Yo estoy segura que después de este coronavirus, cuando podamos volver a nuestra vida normal, nos montaremos en el carro con nuestros hijos y hablaremos de situaciones específicas. Ya no le vamos a preguntar, ¿y lograste terminar la tarea? No, tendremos una relación tan íntima que podremos entonces llegar a detectar qué es lo que pasa en el mundo de mi hijo y por qué no le gusta. Le gusta porque le apasiona las lenguas y no le gusta porque no le apasiona la escritura. Pero entonces nuestras preguntas van a ser mucho más específicas en cuanto a las cosas que nosotros sabemos que no le gusta porque le cuesta o porque tiene alguna debilidad o que le encantan porque le apasionan. Es importante entonces que las relaciones interpersonales crezcan a través de verbalizaciones, de juegos, de comunicación, de tiempo de familia. Para dormir, me parece el tema del sueño un tema importante en esto de afianzar las relaciones. ¿Por qué? Porque deben haber rutinas específicas de sueño. Independientemente de que estemos en casa, los niños necesitan de 10 a 12 horas de tiempo de descanso. Entonces, si los hemos dejado compartir con la tecnología, jugar con el celular, jugar con la tablet, jugar con la computadora o jugar con los múltiples dispositivos electrónicos que existen, que se pueden ver en el televisor, es importante que desintoxiquemos el cerebro mínimo 2 horas antes de la hora de acostarse. Es gratificante para el cuerpo antes de ponerse en reposo, a darse una ducha, a relajarse, tomarse algo. Es gratificante, puede ser una bebida tibiecita y luego de eso irse a dormir.
Nada más agradable que irse a dormir con un abrazo, un beso, una caricia, una lectura de un cuento y estar siempre arropado o acompañado por la figura de mamá y de papá. En definitiva, las relaciones interpersonales se fortalecen a través de relaciones interpersonales. Dale cariño, dale abrazos, dale besos, pero sobre todo utiliza la palabra como parte importante entre la interacción que tú y tu hijo puedan tener. Agradecemos entonces a Fabiola Ortega, psicopedagoga especialista en neuropsicología, que ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros desde Santa Marta, Colombia. Soy Fabiola Ortega, psicopedagoga, formada en la Universidad Metropolitana en Neuropsicología Aplicada, también certificada como neurocoach y certificada para aplicar un perfil de desarrollo madurativo, con el propósito de trabajar la prevención de los hitos del desarrollo en los niños a temprana edad y detectar signos de alarma que pueden ser a futuro problemas en el aprendizaje o en su vida emocional y social. ¿Cómo pueden conseguirme? Síganme en mis redes, en Instagram. Me pueden conseguir como @fifulmaria, se los deletreo, FIFUL María, y mi Instagram profesional es @psico_pedagogía. Vuelven otra vez a poner el _infantil. A la orden para lo que me necesiten. Un placer por haber estado por aquí. Gracias por la invitación. A la orden siempre. Un beso muy grande. Continuamos con Vida Inteligente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caraota Radio en Instagram, Twitter y Facebook, @Adrián Barros es mi Instagram. Somos www.caraotaradio.net. Ahora les comentamos en Vida Inteligente que mañana, sábado, es el lanzamiento digital del libro Vestida para Sanar, por nuestra amiga Josemit Bermúdez. La nota de prensa dice así: la presentación de este libro titulado Vestida para Sanar, justo como se llama su obra que causó furor a mediados del año pasado y antepasado, será presentado mediante la plataforma Zoom el venidero sábado 9 de mayo a las 7 de la noche. Sin duda, como dice la nota, llega en el momento perfecto, en instantes de crisis, donde Josemit nos dice cómo adaptarnos a un panorama nublado y cómo encontrar la luz en medio de esa tempestad, con herramientas que ayudarán a los lectores a sobrellevar situaciones duras en la vida, como lo fue para ella el cáncer. Desde aquí, desde Caraota Radio, le deseamos mucho éxito. Con esto llegamos al final de Vida Inteligente. El programa llegó a ustedes gracias al Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico, con más de 10 años en el tratamiento de la obesidad. @cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. 10 años transformando vidas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caraota Radio en Instagram, Twitter y Facebook, @Adrián Barros es mi Instagram. Somos www.caraotaradio.net. Transmitiendo para todos ustedes en caraotaradio.net, Caraota al aire y Caraota Digital. En los controles y la edición, J. Lima Acevedo, en la producción Naomi La Cruz, gerencia de producción Mila Castellanos, y al frente de esta hora de Vida Inteligente, quien tuvo el gusto de acompañarles, Adrián Barros. Nos vemos aquí mañana. Cuídense mucho.